Estoy en México y me acaban de robar todo en mi casa. El ordenador, la cámara, los micrófonos, el dinero, absolutamente todo. En esta mesa tenía preparado el episodio de mañana a falta de terminarlo y se lo han llevado todo. Acabamos de llamar a la policía y bueno, pues vamos a intentar encontrarlo. Están aquí, creemos que entraron por allí y bueno, pues publico este vídeo para ver si alguien me puede ayudar. Ha sido en el centro de Playa del Carmen y por favor os pido que compartáis este vídeo y que tratemos entre todos de dar con los responsables. Muchas gracias. ¡Ratero! Salí de casa para ir al gimnasio. Apenas me demoraría 1 hora, lo suficiente para que este chico de camiseta azul celeste me robara todo. Claramente me tenía vigilado, sabía cuándo salía y cuando entraba, y lo que es peor, tenía llave de la puerta del edificio. También sabía que había cámaras, por lo que mantendría la cabeza gacha. Sin embargo, llama la atención su particular forma de mover la mano de adelante a atrás, su gorra y su físico. Primero checó la ventana y después fue a la puerta, pero no estaba seguro. Dudaba, y cuando dudas lo mejor que puedes hacer es llamar a un amigo para pedir consejo, aunque el mejor consejo habría sido no llamar, ya que aquí se puede observar que el ladrón tiene un tatuaje en el brazo que va de la mano al codo. «Güey, apúrate, fuerza la cerradura», le dijo su amigo con pinche desde fuera, y forzó la cerradura de abajo, mas no la de arriba, así que recurriría al plan B, entrar por la ventana. Una huella por aquí, otra por acá y conseguido. Oficialmente, allanamiento de morada. Pasaron 10 minutos, pero nuestro ladronzuelo seguía dudando. Era como si faltara algo, como si le hubieran dicho que había más de lo que encontró. «Órale, güey, busca bien, pero date prisa», le decía su cuate por teléfono. Y él, obediente, volvió a la casa y siguió buscando hasta que robó cada uno de mis equipos. Metidos en una mochila que también robó, revisó y comenzó la huida. Oficialmente, delito de robo por valor de $15,000. Podemos observar que aquí le vencen los nervios y no puede evitar correr. Luego pensó que hacerlo sería sospechoso, por lo que se recompuso y muy tranquilito salió por donde había entrado. «Compa, lo conseguí, le saqué todo, vámonos». Y así, pensando que se irían de rositas, separaron caminos. Pido que por favor, que la gente ayude, quien conozca a alguien en Playa del Carmen, quien se entere de que han robado. Por favor, que ayuden, que hablen, que pregunten, presionemos a la policía, presionemos a la fiscalía, presionemos a todo el mundo para que por favor esto aparezca. Por favor, compartan este vídeo y gracias. Durante 7 años he estado recorriendo América en motocicleta y siempre supe que en algún momento podrían robarme. Lo que jamás me imaginé es que sucedería en mi propia casa 2 días antes de publicar el episodio final del viaje. Entonces me vi en la tesitura de tener que elegir. Tenía que elegir publicar el vídeo del robo y cortar la serie, o terminar la serie y publicar el vídeo del robo. Finalmente me decanté por lo segundo, y mientras tanto lo que hice fue hacer un seguimiento detectivesco de las cámaras para ver cómo se fueron. Todo buen golpe necesita una buena huida. Y aquí es donde aparece una tercera implicada. A esta mujer le acaban de confirmar que es momento de irse, por lo que corre por su moto para ayudar a escapar a su ladrón favorito. Pasan por aquí, también por aquí, y este podría ser el tope que les destape, porque saqué una captura de pantalla y le pregunté a ChatGPT qué modelo de moto era, a lo que respondió que probablemente sea la itálica W150 o la Yamaha Rai ZR125. El recorrido que siguieron fue este, y en algún punto intentaron usar mi tarjeta de crédito en un negocio llamado Agen Medemex. Si alguien sabe quién es, por favor que se contacte conmigo. El siguiente paso era ir a la última ubicación que marcaba el Mac, cuyo número de serie, por cierto, es este. Llegué al lugar y encontré un Oxxo, una farmacia, una frutería, unas cuantas cámaras que no nos dejaron ver, pero ni rastro del Mac. La buena noticia es que en su recorrido pasaron por lugares donde hay cámaras de gobierno. La mala es que de momento las personas encargadas de buscar no han encontrado nada. Hablé con el policía que está llevando el caso, solicitó las cámaras, las grabaciones, y dijeron que ahí no se veía nada y no aparecía nada. Lo cual, la verdad, sinceramente no me lo creo, porque he ido pidiendo las cámaras de la gente que está entre medias. Entonces sí o sí tienen que aparecer. Está ahí. Y la placa de la moto la vamos a poder sacar si se revisa bien ese material. Por eso os voy a compartir la hora y los puntos de las cámaras.
El viernes 6 de junio a las 21:31 van por la calle 34 con esquina Avenida 10, lugar en el que hay cámaras C2 o C5. Luego siguen sobre la Avenida 10 y llegan a la calle 38, donde también hay cámaras. Después se detienen a las 21:38 en Avenida 10 con Avenida CTM, a un costado del Oxxo porque hay semáforo en rojo. En esta esquina también hay cámaras C2 o C5. A las personas encargadas les ruego que por favor le hagan llegar los vídeos al policía de investigación Javier Lomas. Mi casa es tu casa, Para que entren amigos pero a veces por eso se te mete el enemigo dentro. que te pueden traicionar. Y es que México es un país de contrastes que seguro no te deja indiferente. Yo, después de mi viaje en moto, estuve regresando mucho porque seguía sintiendo que no lo conocía como quería conocerlo. Y claro, en ese ánimo de conocerlo, conoces todas las aristas, las positivas y las negativas. En suma, son mucho más las positivas. Y es curioso porque las cosas que me robaron les va a costar venderlas. El ordenador estaba hecho polvo. La cámara tenía el cristal estallado. Estaba llena también de suciedad de todos los viajes en moto. Que por cierto, el modelo es Sony A7S III con lente 16-35. Estos micros, que me los he tenido que volver a comprar, faltaba este, porque estaba en reparación. De los auriculares que me robaron el estuche, estaban vacíos porque los tenía yo puestos en el gimnasio. La verdad, el mayor destrozo que me hicieron fue lo del disco duro, que daría lo que fuera por recuperarlo, porque ahí sí perdí algo de trabajo, no tenía todo copiado. Pero bueno, supongo que estas cosas pasan, que si fui capaz de desprenderme de la moto donándosela a un museo, también voy a ser capaz de olvidarme de la cámara. La correa que tenía puesta la cámara es una de las cosas que más me duele porque me la regaló una persona en Colombia muy especial y es algo irrepetible. No os puedo contar ahora la historia de esa correa porque es muy larga y muy densa, pero lo que sí os puedo contar es otra historia que viene muy al caso. Cuando estuve en Jalisco, entrevisté al mejor maestro cuchillero del mundo, que era el señor Ojeda, y me hice amigo de su nieto, que era motero, y me dijo: te voy a hacer un regalo para tus viajes. Otro mexicano me lo hizo llegar a España y le dije que en mi próxima aventura lo iba a abrir para mostrarlo. Yo todavía no lo he visto y lo voy a desvelar ahora. Porque la vida, así como los cuchillos, tienen un doble rasero. Madre mía, qué preciosidad. Siempre he dicho y diré que los mejores artesanos del mundo están en México. Mira el cuchillo de la familia Ojeda que llevaré a partir de ahora. Por si me encuentro algún ladrón también, para poder defenderme. Esto no es para amenazar a nadie, es que me parecía simbólico porque siempre hay un doble filo. Uno corta menos y el otro corta más. Pero para que este corte más, te tiene que estar sosteniendo. Y la vida es así. ¿Con qué filo te quieres quedar? ¿En cuál quieres ver tus ojos reflejados? Hay mucho que aprender todavía. Nos hace falta siempre por aprender. Cada que amanece, cada que despiertas, tienes que volver a aprender nuevamente. De todo se aprende. Y cuando suceden este tipo de cosas no tan agradables, uno piensa: ¿qué será lo que está por venir? ¿Qué está abriendo todo esto? ¿Qué aprendí que evitaré en otra situación? En fin, la cabeza da muchas vueltas. Sea como sea, por favor, una vez más, compartamos el vídeo y hagamos todo lo posible entre todos para dar con las personas y ojalá recuperar las cosas. Yo creo que cuando las cosas se hacen con corazón te suele ir bien y cuando las haces con maldad te suele ir mal. A veces pienso por qué nos hacemos daño unos a otros. ¿Qué necesidad hay de ir a arrebatarle a alguien lo que con su trabajo honradamente se ha ganado? No sé, supongo que la avaricia, la ambición operan de por medio. Desconozco las circunstancias, de repente hay algo serio que los motiva. Pero sea como sea, hay cosas que no se tienen que hacer. Y si las haces, pues luego apechuga con lo que toque. Así que ya, esto ha sido todo. Lamento tener que sacar un vídeo de un robo después de 7 años de historia de viaje en moto, pero uno no decide cuándo las cosas suceden y si se tiene la oportunidad y la herramienta de hacer algo para tratar de subsanar la situación, yo creo que procede hacerlo.
Espero poder daros buenas noticias pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Nunca se termina de aprender como nunca terminas de empacar lo aprendido y poner en práctica.